Un cordial saludo para todos. Queremos aprovechar este video para compartir con ustedes un tema que nos han venido consultando recientemente, sobre todo porque en la práctica se generan muchas dudas de qué es salario, qué no es salario, si todavía se pueden hacer pactos de calificación no salarial. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, se pacta una cláusula de calificación no salarial, pero esta no tiene esa naturaleza, sino que se considera salario? ¿Y qué efectos traería para ese empleador o también qué efectos traería para ese trabajador? Hechas estas precisiones, pues también a veces lo consultan cuando nos escriben en nuestro canal de YouTube. Pues quiero compartirles que este video, pues para los que no lo sepan o nos ven por primera vez, es realizado por Ricardo Barona Betancourt, quien es socio de la firma Barona Llanos Abogados Consultores. Pero miren, entremos en materia. La primera pregunta que nos debemos hacer es, ¿y qué es salario? Pero algo que también quiero indicarles para empezar nuestra explicación es que esto que vamos a ver acá aplica única y exclusivamente para lo que denominamos trabajadores particulares, es decir, para aquellas personas vinculadas con una entidad privada por medio de un contrato de trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que estas reglas que vamos a establecer acá no aplican ni para el empleado público ni tampoco para el trabajador oficial. Ellos tienen reglas precisas, reglas especiales que obviamente se verán tras de otra manera. Entonces, miren, en primer lugar debemos indicar qué es salario. Y si nosotros hablamos de qué es salario, pues nosotros debemos tener que revisar claramente el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, que fue inclusive modificado por el artículo 14 de la Ley 50 de 1990. Pero miren, ¿qué es lo importante de esta definición? Que para la norma será salario todo lo que reciba el trabajador de manera ordinaria, fija o variable, en dinero o en especie. Pero algo importante, que sea como contraprestación directa del servicio, independientemente del nombre que se le dé. Entonces, de esta definición podemos ir sacando varias conclusiones. La primera, salario no solamente es en dinero, también puede haber salario en especie. Segundo, salario es todo lo que reciba el trabajador por la prestación directa y personal del servicio. Tercero, las horas extras, los recargos dominicales, los recargos festivos son salario. También serán salario todo aquello relacionado con ventas y comisiones. Por eso es que en la práctica es muy complicado que un vendedor o una persona que hace actividades de venta reciba por concepto de comisiones pagos no salariales. Pero digamos que la situación particular o que ha generado diferentes debates se presentó a raíz del artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, artículo que a su vez fue modificado por la Ley 50 del 90 en su artículo 15. Y de esta disposición legal podemos sacar varias conclusiones. La primera, que no será salario lo que reciba el trabajador ocasionalmente y por mera liberalidad del empleador. Es decir, todo aquello que sea ocasional puede no ser salario. Ahí encontramos primas, bonificaciones, gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las empresas. Entonces miren que aquí uno dice, si algo es ocasional, no será salario, como una gratificación a final de año, como una gratificación cada 2 años, sería un buen ejemplo. Segundo aspecto, tampoco es salario lo que reciba el trabajador no para su beneficio personal, sino para cumplir con sus funciones, como son gastos de transporte, como son gastos de representación, medios de transporte, el medio de trabajo u otros semejantes. Entonces, por ejemplo, si ese empleador le da al trabajador una tarjeta de crédito, no para que él pueda gastar a su disposición, sino para que cuando invite
a una persona con la cual va a hacer a un negocio, pues pague con una tarjeta los temas, digamos, del restaurante, por ejemplo, pues ahí uno podría establecer que eso no es salario. O, por ejemplo, le da un medio de transporte, pues no para, digamos, para cumplir con sus funciones, para cumplir con sus actividades, también para desplazarse de un sitio a otro. No olvidemos también que muchas personas, pues se ganan más de 2 salarios mínimos y también se le puede dar un medio de transporte. Digamos que eso es clave. O también un tema de alimentación. También uno puede considerar que no es salario. Tampoco son salarios las prestaciones sociales. Eso, digamos, está claro. Pero el debate se presentó es porque la norma dice claramente que empleador y trabajador pueden acordar libremente que algunos pagos habituales u ocasionales pues se digan que no son salario, siempre y cuando el trabajador y el empleador de manera expresa se pongan de acuerdo y digan que eso no es salario, como temas de alimentación, temas de habitación, temas de vestuario, primas extralegales, vacaciones o de servicios o de Navidad. Entonces, si ustedes revisan hasta acá, encontramos diferentes escenarios de pagos que no son salario. Para ser francos, estos pagos no salariales, pues son un recorrido. No olviden que empezamos con la Ley 50 de 1990. Después apareció el artículo 17 de la Ley 344 de 1996. Y en esta ley, pues lo que se dio claramente es que todo que esto no era salario o estos pagos no constituyen salario, pues no se tendrían en cuenta ni para liquidar el SENA, ni para liquidar el ICBF, ni para liquidar el subsidio familiar, ni para liquidar la seguridad social, ni para liquidar la seguridad social de los trabajadores. Entonces, ¿cómo es que con esta norma se establecía claramente que esos pagos no salariales, pues obviamente no se tenían en cuenta para estos pagos? Y después aparece el artículo 30 de la ley 393 del 2010, que le puso como un límite a los pagos no salariales y dijo que los pagos no salariales en ningún caso podrían superar el 40% del total de la remuneración. A manera de ejemplo, digamos, una persona recibía un ingreso de 10 millones de pesos. Pongo este valor para que sea mucho más fácil, pues como la interpretación y como la definición. Pero miren, imaginémonos que recibía 10 millones de pesos. Con esta norma, uno no podía decir salario 1 millón, pagos no salariales 9 millones de pesos. Con esta norma usted podría decir salario 6 millones de pesos, pagos no salariales 4 millones de pesos. Es decir, siempre moviéndose entre que el 60% fuera el salario, el 40% fuera no salarial. Pero ojo con esto, porque en la práctica también eso traía unos aspectos que hay que tener en cuenta. Si nuestro ejemplo de personas se gana 10 millones de pesos y a pedir vacaciones, pues el liquidar era sobre el salario, que eran los 6 millones. Si le iban a pagar la seguridad social, pues no le pagaban sobre los 10 millones, sino sobre los 6. Eso quiere decir que si esa persona una incapacidad, una licencia de maternidad o la pensión, pues no se la van a liquidar sobre el valor total, sino sobre lo que se establecía que era salario. Entonces, digamos que eso en principio genera algunas dificultades, sobre todo cuando las personas iban y reclamaban su pensión o iban y reclamaban sus incapacidades o licencias. Sin embargo, hay que decirlo claramente, estos pagos no salariales, sobre todo aquellos acuerdos que hacía el empleador y el trabajador para establecer que algo que en teoría era salario no debía ser salario, así fuera ocasión lo habitual, pues digamos que las cortes tuvieron como diferentes o han tenido diferentes posiciones. ¿Cuál fue la posición inicial de la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia? Digamos que la Corte dijo que si bien es cierto, de pronto la redacción no era la más afortunada, lo que estaba claro para la Corte Suprema de Justicia Laboral era que si el trabajador y el empleador se ponían de acuerdo frente a un pago que no fuera salario, ese acuerdo entre las partes tenía total validez. Eso quería decir que cualquier trabajador que fuera a reclamar y a decir, mire, es que esos pagos no salariales eran salario, ¿qué hacían los jueces? ¿Lo pactaron o no la exclusión? ¿Hubo exclusión? Eso no es salario, no hay reliquidación de ningún derecho, ni hay reliquidación de ninguna garantía. Digamos que eso está claro. Sin embargo, también la misma Corte Constitucional
pues reconocía la posición inicial de la Sala Laboral de Suprema Justicia, sobre todo que esa norma fue pasada por el rigor de la revisión de constitucionalidad de la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional dijo claramente que si trabajador y empleador se ponían de acuerdo en que algo no fuera salario, pues era evidente que eso no salarial se respetaba y eso no salarial no se reliquidaría en ningún caso. Esa fue la posición inicial, tanto de la Corte Constitucional como de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Pero la pregunta del millón es, venga, entonces, ¿cuál es la posición actual? ¿Qué es lo que hoy en día dice la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y también dice la Corte Constitucional en materia de pagos no constitutivos de salario? Trae unas reglas precisas. Primero, que esos pactos no salariales no son tan libres y autónomos como antes se venían manejando. Segundo, que esos acuerdos en ningún caso pueden desnaturalizar lo que es salario. Es decir, que todo lo que reciba el trabajador directamente por la prestación de un servicio debe considerarse como salario, así se le pongan pagos no constitutivos de salario. Tercero, que si por algún motivo esos valores se pactan como no salariales y son salario, no tendrían eficacia y no producirían ningún efecto. Por lo tanto, con esta posición, lo que está claro es que para la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y para la Corte Constitucional, todas aquellas sumas que reciba el trabajador por prestar el servicio son salario independientemente del nombre que den las partes, inclusive que si hay pactos de calificación no salarial, esos pactos no producirán ningún efecto. Entonces, miren, de esta manera quisimos presentar con ustedes este video para dar claridad sobre este tema de los pagos salariales y de los pagos no salariales. Por este motivo, queremos sacar las siguientes conclusiones. La primera, salario es todo lo que reciba el trabajador por prestar el servicio. Segundo, las horas extras son salario. Tercero, los recargos dominicales y festivos son salario. Cuarto, las presiones sociales no son salario, salvo que así lo digan las partes o que en una convención colectiva o en un pacto colectivo diga que son salario. Quinto, no son salario aquellos pagos que recibe el trabajador de manera ocasional, siempre y cuando no naturalicen lo salarial. Séptimo, tampoco son salario todo lo que recibe el trabajador, no para su beneficio, sino para cumplir con sus funciones, como los gastos de representación, como los medios de transporte. Octavo, los pagos de calificación no salarial solo tendrán efectos o solo serán vigentes si se entregan digamos, para beneficios o dinero que no sirvan para relacionarse con la prestación del servicio. Porque de ser así las partes estipulen estos pactos, está claro que estos pactos se consideran para todos los efectos ineficaces y serán salario. De esta manera hemos querido hacer este video, invitándolos nuevamente a que se sigan suscribiendo a nuestro canal, nos sigan haciendo preguntas que son muy importantes para nosotros saber qué temas vamos a trabajar en nuestros videos. Un fuerte abrazo para todos.